Como ya hemos estudiado lo que ocurre con las colisiones, los tipos de colisiones de acuerdo a si se conserva o no la energía cinética, entonces dividimos las colisiones, distinguimos las colisiones elásticas de las colisiones inelásticas y si no hay proceso de transferencia, entonces el momentum se conserva. Como a partir de eso deducimos una serie de expresiones que nos permitan conocer las velocidades o las rapideces de los cuerpos involucrados en las colisiones, vamos a aplicar eso en un ejemplo concreto. En este caso tenemos la colisión de varios bloques, uno tras de otro, como lo está mostrando en la figura. Tenemos un bloque 1, que es el que aparece en primer lugar, será este acá. Bloque 1, este será nuestro bloque 2, bloque 3, cada uno con sus respectivas masas, M1, M2 y M3. El bloque 1 se está moviendo hacia la derecha con una rapidez inicial de 10 metros por segundo. Va a golpear al bloque 2. El bloque 2 va a continuar moviéndose con una rapidez que no conocemos, y el bloque 1 pues también va a terminar moviéndose con otra rapidez que no conocemos. Después el bloque 2 va a golpear al bloque 3. El bloque 3 va a comenzar a moverse. Cuando el bloque 2 golpea al 3, va a quedarse estacionario, pues va a terminar en reposo otra vez, y el bloque 3 se va a mover con una rapidez de 5 metros por segundo a la derecha. Vamos a suponer que todas las colisiones son elásticas, es decir, no hay pérdidas de energía mecánica, la energía mecánica se conserva y no hay pérdidas de energía por disipación en forma de sonido o calor o otras formas. Nos hacen dos preguntas: ¿cuáles son las masas de los bloques 1 y 2? Es decir, esta masa y esta masa. Y la segunda pregunta es: ¿cuál es la rapidez final del bloque 1? Es decir, la rapidez con la que termina este bloque. Voy a reescribir ese enunciado en dos diagramas de movimiento, separando lo que ocurre entre el bloque 1 y el bloque 2 y el bloque 2 y el bloque 3, y a continuación a escribir las ecuaciones que ya habíamos deducido antes para el caso de una colisión elástica entre dos cuerpos. Aquí ya lo preparé para avanzar más rápido. Entonces tenemos primero el bloque 1 y el bloque 2. Los voy a considerar como mi sistema de interés. En ese sistema no hay, en la dirección en la que ocurre el movimiento, que es en la dirección X, no hay intercambios o procesos de transferencia, no hay momentos de corriente que entren o salen. Entonces no tenemos pues como la conservación del momento. Sí, lo mismo acá, no hay corrientes de momentum que entren y salgan, por lo tanto tenemos conservación del momentum allí. Y aparte de eso, pues la energía cinética se conserva. Ese dato nos va a servir pues para deducir las ecuaciones que ya habíamos enunciado anteriormente. Vamos a entonces decir lo siguiente: cuando solamente considerando lo que ocurre entre el bloque 1 y 2, que es esta parte de la izquierda, el bloque 1 va a tener una velocidad inicial, una rapidez inicial V1 y de 10 metros por segundo, va a golpear al bloque 2 que está estacionario, está en reposo. Aquí es muy importante, recordemos que en el análisis que hacíamos había una partícula objeto que la denominábamos proyectil y otra el objetivo. En este caso el objetivo está en reposo y el proyectil se está moviendo. Después de que los dos colisionan, esta va a ser la escena después. El bloque 2 y el bloque 1 se van a mover con una rapidez que no sabemos cuáles son. Bien, listo. Ahí sigue la segunda parte. La segunda parte consiste en que el bloque 2 va a golpear el bloque 3, que inicialmente está en reposo, y el bloque 2 va a terminar con una, pues después de que golpea al bloque 3, el bloque 2 va a quedar quieto en ese instante, y el bloque 3 pues se va a mover hacia la derecha con una rapidez de 5 metros por segundo, y ese bloque sabemos que tiene una masa de M3 igual a 6 kilogramos. Con esa información entonces vamos a proceder a enunciar el modelo matemático. ¿Cuáles son las ecuaciones que vamos a usar? Nosotros sabemos que, por lo que habíamos estudiado antes, cuando tengo un proyectil que se está moviendo y un objeto que está estacionario para una colisión completamente elástica, entonces yo sé que la velocidad final del bloque que está del proyectil, en este caso V1F, va a estar dada en estos términos. Esta es una expresión que ya se había deducido antes, entonces pueden revisar el video pues el capítulo del libro para ver cómo fue que se dedujo. Esto está en términos de la velocidad inicial que tenía el bloque que está actuando como proyectil. La velocidad 2 del segundo bloque, que la hemos denominado V2F, la rapidez 2, va a estar en términos de 2 veces la masa del bloque 1 dividido la masa 1 más masa 2 por nuevamente la rapidez inicial del proyectil que golpeó ese bloque. Bien,
¿Qué información puedo sacar de ahí? Entonces, como ustedes verán, necesito conocer, o las preguntas que me hacen es sobre cuáles son las masas de los bloques y cuál es la rapidez final. Pero aquí realmente tengo más preguntas más incógnitas que variables que conozco, porque no conozco ni M1 ni conozco M2, entonces, y tampoco conozco E1F ni E2F, entonces como no conozco nada, digamos que no vamos a empezar por ahora por ese lado. Vamos a anunciar lo que ocurre con el bloque 2-3 para ver si ahí de pronto podemos obtener alguna información que no podemos obtener de lo que sucede con el bloque 1 y 2. Entonces, para este sistema de bloques, nosotros, digamos, voy a distinguir este bloque 2, a pesar de que es el mismo bloque. Cuando hable del bloque 2-3 voy a ponerle una coma, una prima, o sea, 2', 3, y la rapidez de ese bloque va a ser, la rapidez inicial va a ser V2'. Porque, digamos, para no confundir los subíndices, vamos a ver en qué consiste eso. Entonces digo, la rapidez final con la que va a terminar este bloque. Listo, recuerden que ese bloque, después de que golpea al bloque 3, va a quedar en reposo. Aquí lo digo claramente, después de que el bloque 2 golpea al bloque 3, se va a quedar quieto. Entonces voy a decir lo siguiente: la rapidez final, ojo que estoy hablando con la prima, poniéndole esa comita arriba, va a estar dada en estos términos: M2 menos M3 dividido M2 más M3. Y esto va a estar en términos de la velocidad inicial que tenía el bloque 2 al principio. Bien, ¿qué información puedo conocer de esta ecuación que acabo de enunciar? Entonces, me están diciendo que esa velocidad es 0, porque cuando el bloque 2 golpea al bloque 3, este se queda en reposo, entonces la velocidad es 0, pero esto a su vez es igual a toda esta expresión que nosotros vemos acá, que yo acabo de copiar acá, ¿cierto? Para que eso sea igual a 0, en términos de las masas, ¿ustedes qué creen? Este numerador tiene que hacerse 0, o sea que M2 menos M3 tiene que ser igual a 0. Es decir, entonces yo aquí ya he obtenido pues una información adicional valiosa que me va a servir para resolver este problema, y es lo siguiente: si la rapidez final del bloque 2 después de que golpea al 3 es igual a 0, entonces la masa 2 tiene que ser igual a la masa 3, y yo ya conozco la masa 3 porque en el ejercicio me están diciendo que la masa 3 es de 6 kilogramos. Entonces acá este M2, M3 igual a 6 kilogramos. Eso ya es un primer paso y es un gran avance. Bien, porque me permite tener, al menos ya conozco cuál es la masa 2. Cuando dos cuerpos que están colisionando, uno está estacionario, objetivo estacionario, proyectil, se está moviendo con una velocidad cualquiera, y el proyectil queda quieto, es porque toda la cantidad de movimiento que tiene se la ha pasado a su objetivo, y en consecuencia las masas son iguales. Eso es lo que nos quiere decir esa expresión. Ahora, nosotros vamos a decir cuál es la velocidad final del bloque 3. La velocidad final del bloque 3 yo la puedo escribir en términos de las otras cantidades que yo conozco como. Recuerden que acá las ecuaciones que nosotros deducimos fueron para la velocidad final del proyectil y la velocidad final del objetivo. La velocidad final del proyectil siempre tiene esta expresión, pues en el caso en que consideremos que el objetivo está estacionario, entonces siempre se va a comportar de esta manera. La velocidad final del objetivo, pues el cuerpo que sale moviéndose después de que lo golpea el proyectil, va a estar dado siempre en estos términos, ¿cierto? Entonces acá esto va a ser así: M2 más M3 va a ser igual a la masa en la parte de arriba en el numerador, siempre va la masa del proyectil que lo está golpeando, y en la parte de abajo va la suma del proyectil y el objetivo, o sea, de los dos cuerpos que están involucrados en la colisión, y esto va multiplicado, pues eso es como un factor que va modulando la cantidad de la rapidez con la que lo golpeó el proyectil, que en este caso es esta acá, ¿sí? Que es precisamente la misma rapidez con la que salió moviéndose después de que fuera golpeado el bloque 2 por el bloque 1. Listo. Entonces de acá puedo conocer, o sea, aquí el razonamiento importante es cuál es la conexión entre estos dos subsistemas, bloque 1 y bloque 2. ¿Cuál es la relación que hay entre esta velocidad 2 final y cuál es la relación que hay entre esta velocidad 2 inicial prima? Es que tienen que ser iguales, ¿cierto? Porque con la misma velocidad
que sale disparado ese bloque 2 después de que lo golpea el 1 es con la misma velocidad que ese bloque 2 va a golpear al bloque 3 a continuación. Entonces de acá tiene que quedar claro que B2F es igual a B a V2I'. Listo. Ya con eso, entonces se supone que yo despejo de acá. Si yo hallo de acá, voy a despejar este valor. Cuando yo despeje este valor de aquí, vamos a escribir esta expresión así: M2 más M3, paso a dividir el 2M2, y ahora esto me va a quedar en términos de B3F. Listo, simplemente cambié el orden de invertir el fraccionario. Y como yo ya sé que M2 aquí, M2 es igual a M3, entonces esto es como si yo tuviera, ¿sí? Porque ya habíamos deducido acá que M2 es igual a M3 igual a 6 kilogramos. O sea que es como si yo tuviera aquí dos veces M3, o sea, esto es como si yo tuviera dos veces M2, perdón, dividido 2M2 por la rapidez 3 final. O sea que, bueno, aquí es importante, yo ya conozco este término, por eso pongo todo eso al lado derecho, porque ya los conozco. Estos dos se van a cancelar, todo esto se va a simplificar. Listo. Y por lo tanto, al final voy a obtener que la velocidad 2 inicial prima va a ser igual a 5 metros por segundo. O sea, va a ser igual a la velocidad 3 final. De la velocidad con la que se va a mover el bloque 3 después de que lo golpea el bloque 2. Listo. Y por transitividad, como lo acabo de enunciar, la velocidad con la que se va a mover inicialmente el bloque 2 antes de golpear al 3 es la misma rapidez con la que se está moviendo el bloque 2 después de ser golpeado por el bloque 1, es decir, esto de acá. Y ya eso pues nos facilita mucho las cosas, porque entonces decimos, si la rapidez del bloque 2 después de golpear, antes de golpear al 3 es igual que la rapidez final del bloque 2 después de ser golpeado por el bloque 1. Entonces voy a copiar toda esta expresión de acá. ¿Sí? Recuerden que aquí esta expresión es igual a B2I'. Entonces pues ya simplemente puedo simplificar ese y hacerlo mucho más sencillo. De aquí que puedo conocer yo. Entonces si ven acá, la única variable es, conozco de toda esta expresión, M1 me hace falta, M1 me hace falta, M2 ya lo tengo porque es igual a M3. La velocidad 1 inicial está en acá. La velocidad del bloque 1 inicialmente 10 metros por segundo, entonces también la conozco. Es decir, conozco velocidad 1 inicial, conozco la masa del bloque 2 porque es igual al 3. Conozco la velocidad con la que el bloque 2 va a golpear al bloque 3. La única incógnita que tengo es la masa 1 y ya con eso completaría la pregunta de cuáles son las masas de los cuerpos, pues masa 1 y masa 2. Cuando yo espejo de aquí la masa 1 me va a quedar en estos términos. Hagan ustedes el trabajo pues de matemático. Cuando yo espejo aquí M1 me va a quedar en términos de la masa 2 por la velocidad con la que golpea el bloque 2 al 3 inicialmente, dividido dos veces la velocidad 1 inicial, la rapidez que tenía el bloque 1 al principio, menos la rapidez del bloque 2 cuando golpea al 3. Bien, al resolver esto, obtengo que M1 es igual a 2 kilogramos. Entonces esa va a ser la primera respuesta. Masa 2 y masa 3 igual a 6 kilogramos, masa 1 igual a 2 kilogramos. Ahora, necesito hallar cuál es la velocidad 1 final. La velocidad 1 final, veanla acá, yo lo había anunciado al principio, la velocidad 1 final es la rapidez que va a tener el bloque 1 después de golpear al bloque 2. Entonces va a ser, en esta expresión, lo que yo necesito conocer es precisamente velocidad 1 final, y cuando yo reemplazo los valores, que ya conozco pues todo lo que deba conocer acá, conozco la masa 1, la masa 2,
conozco la velocidad inicial, ya simplemente reemplazar los datos que me están dando ahí, va a ser igual a menos 5 metros por segundo. Es decir, cuando el bloque 1 golpea al 2, el bloque 1 se va a devolver, se va a mover hacia la izquierda, mientras que el bloque 2 va a moverse hacia la derecha. Recapitulando lo que hicimos, dividimos la situación en dos partes, en la que el bloque 1 y 2 interactúan primero, luego en la que el bloque 2 y 3 interactúan. Hicimos una conexión entre ambos diciendo que la velocidad 2, la rapidez con la que termina el bloque 2 después de ser golpeado por el 1, es la misma con la que él va a golpear a continuación al bloque 3. Y aquí el punto de inflexión para poder empezar a romper como y hallar como todas las variables, los valores que nos están pidiendo, es ver que cuando el bloque 2 golpea al 3 y se queda estacionario, es porque las masas del bloque 2 y el bloque 3 tienen que ser iguales. Entonces a partir de ahí nos empezamos a regresar en la situación para resolver, ya sabiendo con esa información, lo que pasa con el bloque 1 y con el bloque 2.